Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidas a la sesión inaugural del Seminario Permanente del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. El día de hoy tenemos a René Ramírez Gallegos, que va a presentar una reflexión sobre ucronía como antídoto para la distopía epocal. Voy a leer rápidamente una semblanza que me pasó del doctor Roger Magazine. René Ramírez Gallegos es doctor en Sociología Económica con especialización en Relaciones de Trabajo, Desigualdades Sociales y Sindicalismo por la Facultad de Economía, Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra en Portugal. Es maestro en Desarrollo Económico por el Institute of Social Studies del Erasmus University of Rotterdam, Holanda, y maestro en Gobierno y Políticas Públicas por Flaxo, México. En Ecuador ha sido ministro nacional de Planificación y Desarrollo, en el periodo 2008-2011, y ministro de Educación Superior de Ciencia, Tecnología e Innovación del 2011 al 2017. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT, y además, autor de la revista Tlatelolco, Democracia Democratizante y Cambio Social, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y además es profesor e investigador de este mismo programa. Y su libro, La vida y el tiempo, apuntes para una teoría crónica de la vida buena, fue publicado por Claxo en el año 2022. Tendríamos alrededor de 45 minutos, si no hay ninguna otra observación. Si quieres, ya que estemos cerca de ese tiempo, si tomas la totalidad, nada más te levantaré ahí una pancarta para que sepas más o menos cómo va el tiempo. Y bueno, pues bienvenido y adelante. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí presente. Muchas gracias, Roger, por la invitación. La verdad que es un gusto, un honor poder compartir con ustedes este tiempo sobre esta temática que quería conversar con ustedes, que tiene que ver sobre todo con un trabajo que he venido haciendo ya alrededor de 15 años sobre el tiempo y las temporalidades, ¿no? Como bien se señaló, esto acaba de salir justamente en diciembre, la última semana, La vida y el tiempo, apuntes para una teoría ucrónica de la vida buena, que es como que el principal libro de lo que voy a presentar, y que obviamente ahí trabajo el tema de la ucronía y obviamente también en el marco de las distopías epocales, de las crisis de civilización que existen a nivel mundial, ¿no? Pero también tomo de otros artículos que he escrito, ¿no? Sobre todo voy a hablar un poco sobre el buen y mal vivir del bienestar, un artículo comparado Ecuador-Alemania, ¿no? Y artículos un poco más también metodológicos. El orden de lo que quisiera tratar en estos 40 minutos es, primero, un tema de como historia de la investigación, en este caso de esta investigación que voy a presentar, que tiene que ver con algo de autoetnografía, un poco para en ese marco colocar lo que voy a presentar, ¿no? Que creo que me parece importante también colocarlo en términos como ética y también en términos epistemológicos, ¿no? Luego discutiré sobre el tema de lo que la cuestión social o la variable focal en la discusión sobre el tema de la vida buena, ¿no? De las ucronías. En ese marco trataré de justificar por qué analizo el tiempo, ¿no? Y de qué perspectiva analizo el tiempo, ¿no? Y por qué esto incluyo dentro de un marco un poco más grande que le llamo yo la socioecología política de la vida buena, ¿no? Para presentar cuáles son la metodología que uso y potencialmente algunos pequeños resultados de ejemplos, ¿no? De ejemplos ya concretos sobre esto, ¿no? Entonces, quizás empiezo con el primer punto que tiene que ver con la parte más histórica, el nacimiento de este libro y de esta perspectiva en el marco de una casi autoetnografía, ¿no? El tema del libro nace en el marco de un proceso que puedo vivir personalmente, que es un momento constituyente en el Ecuador, que se da en el 2008, ¿no? Donde luego de casi 20 años de neoliberalismo entra un proceso político, en este caso denominada Revolución Ciudadana, donde lideraba el presidente
expresidente Rafael Correa, ¿no? Que lo primero que hace es, al llegar a la presidencia, de hecho llega con eso como ofrecimiento de campaña, señala, yo lo que voy a hacer es un proceso constituyente porque necesitamos un nuevo pacto de convivencia, ¿no? Y en este proyecto participo yo desde el primer momento, ¿no? Desde el nacimiento. Lo importante de acá que quiero recuperar es el tema de que del proceso constituyente nace lo fundamental, ¿no? Nace lo fundamental que va a ser como el gran paraguas de lo que yo voy a analizar ya después desde una perspectiva más académica, ¿no? Y la propuesta que hace la sociedad, un general intelecto, un intelecto social colectivo, es construir la sociedad del summa causae, se llama en Ecuador, en Aquicho, ¿no? La sociedad del buen vivir, ¿no? Eh, y esta es una construcción justamente de un nosotros, ¿no? Y aquí el tema fundamental que quiero recuperar es el tema este de la variable focal que decide un pueblo, ¿no? Que es el centro de la sociedad que se quiere construir es la vida buena. En esta constitución, ¿no? Que tiene alrededor de 444 artículos, ¿no? Existe un cambio social epistémico, planteo yo, ¿no? Concreto, ¿no? No es una cuestión normativa, sino es una cuestión que se plantea en este caso la sociedad ecuatoriana. Voy a resumir algunos temas importantes de estos cambios que yo creo que son fundamentales, que en sí mismo combinan y construyen algo nuevo, algo nuevo desde una propuesta, en este caso social, ¿no? Esto se da en el marco justamente de una crisis de utopías, ¿no? Se da en el marco de justamente de no hay alternativa, el fin de la historia, ¿no? Y empieza a surgir. Y esto que hablo de Ecuador es parte de lo que yo considero de un proceso destituyente, constituyente que se está dando en la región, que es una cuestión más epocal, no es una cuestión de un periodo acotado, ¿no? Y, por ejemplo, señalo algunos temas que son fundamentales, que marcan una hoja de ruta de quiebre del tipo de sociedad que se intenta transformar, ¿no? Un tema es, por ejemplo, pasar la perspectiva del antropocentrismo al biocentrismo, ¿no? Esto no es, para mí, es fundamental, ¿no? En la Constitución de la República se plantea algo que no existe hasta ahora en ninguna otra constitución, existen normativas inferiores, que es, por ejemplo, el tema de los derechos de la naturaleza, ¿no? El derecho de la Pachamama, ¿no? En donde la biodiversidad, la naturaleza, pasa a ser ya no solo objeto de, no sujeto de también, ¿no? Y esto implica, solo pensemos en el ámbito del derecho, lo que implica esto cuando generalmente en el derecho solo se puede tener derechos si es que se tiene obligaciones, llamémoslo así. Entonces, ahí hay un cambio fundamental en este marco. El otro tema que es fundamental es la parte económica, ¿no? Se plantea frente al capitalismo y a la economía de mercado, se plantea la economía social y solidaria, ¿no? Que es con mercado, pero no es de mercado, ¿no? Y en ese marco se plantea reivindicar la multiplicidad de economías que existen dentro de Ecuador y dentro de la sociedad, la economía social y solidaria, la economía popular, la economía cooperativa, la economía asociativa, etcétera, ¿no? Entonces, interpelando a esa sociedad, a esa economía de mercado capitalista, ¿no? El otro tema que se recupera muy fuertemente del tema de el feminismo sobre el patriarcalismo, ¿no? A través del reconocimiento de múltiples identidades y se pone en el centro también de la discusión el tema de la economía del cuidado, ¿no? Todo esto que estoy diciendo no es una cuestión que yo me invento o que viene de algún texto normativo de arriba hacia abajo, sino son temas que están ustedes, si es que leen la Constitución, encuentran dentro de la Constitución. Esto yo intento como sintetizar en algunos puntos y obviamente hay muchos más, ¿no? El tema de la democracia, ¿no? El tema de la democracia, salir de la democracia representativa, ¿no? Y el texto señala constitucional que además de la democracia representativa es necesario avanzar hacia una democracia participativa, deliberativa, comunitaria, ¿no? El tema de el consumidor, llamémoslo así, se pasa a una perspectiva también de construir una ciudadanía universal, que eso implica todo un tipo de una política internacional diferente, ¿no? A la usualmente establecida, ¿no? Donde inclusive el tema el tema de las fronteras también entran en debate. Y otro tema que es fundamental es el tema del Estado, ¿no? Frente al Estado colonial
se plantea en este caso la construcción de un Estado plurinacional e intercultural, ¿no? En donde se avanza con el tema de los sistemas de justicia, se avanza con el tema de la lengua, con algunas temáticas, ¿no? Esto es como que una cuestión que estoy dando algunos ejemplos donde uno puede ver quiebres de que en este caso la sociedad plantea para salir de una sociedad que estaba amparada en el paraguas, llamémoslo así, del neoliberalismo, llamémoslo así, hegemónica, ¿no? Entonces ahí surge un tema que a mí me parece relevante, que es, y de hecho me pasa, ¿qué marcos conceptuales y analíticos permiten evaluar esta sociedad del buen vivir, ¿no? Ya en términos más conceptuales, ¿no? Y ahí también hay un tema que me parece importante dentro de esto, que es justamente el debate sobre las teorías de la justicia y del bienestar, que usualmente se preocupan, la primera respuesta que tratan de hacer es igualdad de qué, ¿no? Ahí yo planteo, antes de definir el qué, ¿no? Es necesario definir quién define el qué de esa igualdad, ¿no? Para poner de relieve que las teorías de justicia y bienestar tienen que estar colocados en el marco de también procesos históricos y geográficos, ¿no? Es decir, de procesos políticos, ¿no? Y ahí tomando un poco el concepto de las epistemologías del sur, en este caso de Boaventura Sousa Santos, se retoma el concepto de teorías de retaguardia, ¿no? Para justamente buscar los puentes que de hecho no existían y creo que todavía falta mucho por construir, entre marcos analíticos que permitan cerrar la brecha entre teorías sordas o ciegas y praxis viva, pero sin teoría, ¿no? Creo que ese es un tema fundamental ahora que además sostengo, justamente acabo de presentar en un foro sobre filosofía de la ciencia y de la historia, que presiento que hay un cambio epistémico social en el mismo pensamiento latinoamericano, de donde emergen en este caso las vanguardias, llamémoslo así, pero eso es otro tema de otro asunto. Pero creo que lo que estoy presentando es parte de ese proceso de cambio, ¿no? El derrotero en este caso es el neoliberalismo, pero es el neoliberalismo en tanto y cuanto, dado que es un proceso histórico en sí mismo, la propia sociedad ecuatoriana en su constitución de la sociedad del buen vivir se pone como derrotero a lo que fue la anterior constitución. La anterior constitución de 1998 tenía una carga completamente utilitaria liberal, ¿no? Entonces, justamente en ese marco, la propuesta es estar siempre en diálogo con lo que implica las metodologías, la episteme utilitaria liberal, ¿no? Que es como que el corazón del neoliberalismo, ¿no? Entonces, en ese marco, el primer punto es, ¿quién decide el qué, no? Y en ese sentido no es de arriba hacia abajo, ¿no? No es que yo vengo del enfoque de capacidades, ¿no? De Amartya Sen, y por lo tanto decido que las capacidades desde la variable focal. O si es que yo soy libertario, el tema de la libertad, o si es que soy, etcétera, ¿no? Utilitario, la utilidad, etcétera. Sino es la propia sociedad que define y la propia sociedad que definió que la variable focal central sea la vida buena, ¿no? Entonces, ¿qué es la vida buena, la variable focal que ha decidido toda una sociedad en un proceso democrático, cosa que le da más fuerza al tema de por qué defender una variable focal, ¿no? Ya desde un punto de vista, en este caso, académico, llamémoslo así, ¿no? Si es que la variable focal es la vida buena, ¿qué marco analítico y unidad de análisis es idóneo para estudiarlo, evaluarlo, para ver si es que estamos avanzando en esa misma dirección, ¿no? Puedo contar ejemplos en los cuales, y siendo muy autocríticos del propio proceso que vivimos, nosotros no vimos el alcance de lo que estaba planteando la misma sociedad, porque teníamos las herramientas teóricas, metodológicas y empíricas que pertenecían a otro tipo de momento social, ¿no? Entonces, si es que uno sigue evaluando al buen vivir con las cuentas nacionales, va a ser muy difícil que pueda buscar formas de diagnóstico que te permitan otro tipo de intervención, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese marco, si es que académicamente, intelectualmente planteo, si es que la vida buena es del centro, necesitamos también otras unidades de análisis, ¿no? Y la unidad de análisis que propongo es del tiempo, ¿no? Potencialmente el tiempo, lo digo. ¿Por qué el tiempo? ¿No? Y ahí, porque a quien entregas tu tiempo, entregas tu vida,
quien se queda con tu tiempo, se queda con tu vida, ¿no? Y en ese marco, digo, ¿puede constituirse el tiempo un evaluador de la sociedad del buen vivir en Ecuador? ¿Sí o no? ¿No? Y para eso analizo algunas esferas, ¿no? El tiempo de la existencia, el tiempo bien vivido, ¿no? La concentración o la desigualdad del tiempo bien vivido, ¿no? La geografía del tiempo bien vivido, el tiempo del tiempo bien vivido, es decir, el tiempo bien vivido a lo largo del tiempo, ¿no? La estructuración macro del tiempo bien vivido, es decir, siempre esto alrededor de los debates que también se dan cuando uno piensa otro tipo de evaluadores de la sociedad, en el caso de las ciencias sociales. Pensemos en este caso el tema de el índice de desarrollo humano, o el mismo PIB, el mismo ingreso, consumo, lo que ustedes quieran, ¿no? En este caso también el debate sobre la estructuración macro del tiempo para analizar la relación agencia-individuo, y hay en ese marco también la perspectiva del intercambio ecotemporal desigual, ¿no? También analizo el espacio visto a través del tiempo, es decir, la temporalidad del espacio, la temporalidad de la Pachamama, diríamos acá, justamente para volver a juntar algo que a mí me parece fundamental, que es necesario volver a tirar puentes y que sistemáticamente, tanto desde un punto de vista a veces político como desde un punto de vista analítico, se ha buscado separar, ¿no? Digo, político y social, ¿no? El tiempo de la vida y el tiempo del espacio, ¿no? Volverlo a juntarlo como parte de la propuesta epistémica, llamémoslo así, ¿no? También otra arista que se analice del impacto de la distribución del tiempo en el bienestar subjetivo, ¿no? Y un tema que, si bien analizo con la relación extremis, llamémoslo así, ¿no? De la relación el tiempo de la naturaleza, algo que digo que es necesario profundizar porque la metodología que utilizo no alcanza para estudiarlo, pero obviamente existen evidencias que se puede hacer, es el tempo del tiempo, ¿no? Las ecologías temporales, llamémoslo así, desde esa perspectiva. Entonces, ¿por qué el tiempo? Veamos el tema de por qué el tiempo, ¿no? El tiempo, primero, es un proxy, es la defensa de la vida, ¿no? Y la calidad del tiempo de lo bueno de la vida, llamémoslo así, ¿no? Nada escapa al tiempo, ¿no? Yo digo, hasta para hacer nada necesitas tiempo, ¿no? Entonces, vale la pena, si es que para hacer nada necesitas tiempo, entonces el tiempo implica todos los espacios de la vida, ¿no? El bienestar, usualmente en las teorías del bienestar, en la misma economía, ha construido indicadores unitarios, ¿no? O la unidad es del dinero. Pensemos hago el análisis justamente en un artículo que va a salir en un handbook sobre tiempo y temporalidad, de como los 26 indicadores más usados para analizar el bienestar en el mundo, ¿no? Y todos son unitarios, pensémonos del índice de desarrollo humano, que va de 0 a 100, ¿no? O sea, se le traslada hacia el ámbito del dinero, ¿no? Y le cosifica en ese caso el bienestar, ¿no? Entonces, para mí era importante buscar, porque la unidad de análisis, en este caso de la economía neoliberal, es del dinero, es necesario encontrar otra unidad de análisis, y en este caso la que planteo es que sea justamente el tiempo. A su vez, porque el tiempo permite estudiar multicriterialmente la sociedad a través de una sola unidad de análisis. Esto también facilita de cierta manera, ¿no? O sea, ¿qué hace el dinero, no? El dinero también lo que hace, inclusive pensemos, ¿no? Pensemos en términos de la perspectiva de las críticas al PIB, para pensar, porque esto me lleva después a analizar ya los indicadores concretos, ¿no? Cuando una de las críticas más fuertes al Producto Interno Bruto viene desde el lado de la ecología, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, ¿no? ¿Qué hace la economía utilitaria ortodoxa? Lo que hace es internalizar las externalidades. Y por lo tanto, esa internalización implica cómo le vuelvo a dar un valor de cambio a los efectos que produce la interacción productiva, social, etcétera, dentro. Pensemos también en el debate del mismo feminismo, ¿no? De ciertas propuestas que se tienen, ¿no? Es llevar el tema del debate del trabajo del cuidado ¿a qué? A cuánto es el impacto dentro del PIB, ¿no? Y a veces metodológicamente tomando en cuenta el salario más bajo pagado usualmente en nuestras sociedades, que es el trabajo doméstico, ¿no? Entonces veo el impacto dentro del Producto Interno Bruto, ¿no?
En el caso del Ecuador lo hicimos, salía alrededor del 20%, pero sigo bajo la misma lógica hegemónica que ha implementado y ha implantado, en este caso la economía neoclásica. Entonces, pero todos los ámbitos de la vida tienen un precio para la economía neoclásica, entonces pueden llevarse todos estos ámbitos a una sola variable, ¿no? Para hacerle comparativo, etc. Entonces, por eso también ahí necesitábamos otra unidad de análisis que en este caso permita dar una disputa política con respecto al dinero, ¿no? Ya voy a hablar sobre este tema de esta disputa también política. Entonces, esto permite un análisis multicriterial, como les decía, nada escapa al tema del tiempo, ¿no? El tiempo en sí mismo es una relación, ¿no? Y además esto es nodal. Uno de los temas fundamentales de la propuesta es la recuperación de la generación y disfrute de bienes relacionales. Pero no porque digo yo, ¿no? Una vez más, todo está pensando en el marco de lo que propuso la sociedad ecuatoriana, ¿no? Y la sociedad ecuatoriana, uno de los centros nodales es la recuperación del otro, la otra y el nosotros, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? En la economía, en tema de la pluralidad, en tema del otro, en tema del Estado, en tema de los diferentes nacionalidades, en la misma economía, ¿no? Una economía cooperativa, etcétera. Entonces, el tiempo en sí mismo implica una relación y esto también me va a llevar después a un debate casi con la misma física cuántica que ya voy a hablar un rato más adelante con respecto a este tema de lo que implica la relación, ¿no? Y se ataca además directamente al individualismo metodológico, que para mí es fundamental atacar al individualismo metodológico, que también es parte del centro hegemónico, en este caso, de la disciplina económica, y la economía sigue siendo, desde mi punto de vista, como que lo más hegemónico dentro de las ciencias sociales todavía. Quizás en algún rato cambie esto, ¿no? Y esta relación también incluye la relación con uno mismo, ¿no? Ahí me permite también relacionar el tema de lo individual con el tema de lo colectivo, ¿no? Revela hechos, esto también es súper importante, revela hechos del tiempo, me permite ver cuestiones de facto, pero también es desiderativa. Es decir, permite evaluar la parte objetiva, subjetiva, relativa, ¿no? Y acá pienso todas estas aristas porque estoy pensando que tiene que combatir, en este caso, a marcos analíticos que tienen muchas falencias, pero que son muy sólidos dentro de su propia estructura de creación, que en este caso es el mainstream de la economía, ¿no? Y eso te analizan también la parte subjetiva, la relativa, la objetiva, etc., ¿no? El tiempo es una variable política de fácil apropiación, ¿no? Esto no me parece menor, ¿no? No sea una variable, porque acordémonos, esto surge en el marco de una disputa política que la sociedad ecuatoriana plantea una transformación, que yo creo que es una transformación estructural, ¿no? En una sociedad hipercapitalista, ¿no? Entonces tú necesitas en este caso que lo que estás planteando analíticamente, si es que tú estás queriendo hacer realmente una teoría de retaguardia, tenga también una intencionalidad política y por lo tanto requiere que tenga una apropiación social, ¿no? Y claramente el tiempo es una variable que la humanidad ha valorado a lo largo de la historia, ¿no? Existen muertes por el tema del tiempo, ¿no? Yo siempre pienso que no significa que yo pueda utilizar otro tipo de variables alternativas al tiempo. De hecho, existen muchas, ¿no? Por ejemplo, los joules, por ejemplo, la biomasa, por ejemplo, otras variables que yo creo que, por ejemplo, todo lo que hace la economía ecológica, ¿no? Plantea a través de otro tipo de unidades de análisis contrastar a la economía, en este caso, del mainstream, ¿no? Que me parece bien, pero suelo poner de ejemplo, si es que yo a una persona, si es que yo a una persona pregunto, ¿qué prefieren? $300, ¿no? O un quintal de biomasa, ¿no? Me va a decir, yo prefiero los $300, pero si es que yo le digo, ¿qué prefieres? $300 o una semana de vacaciones, probablemente ya lo piense, ¿no? ¿Qué me refiero con esto? Me refiero que la variable tiempo es una variable que la humanidad lo tiene en las venas, ¿no? Además, creo que es uno de los temas que el capitalismo sabe claramente que ahí está el tema del valor, ¿no? Y podemos dar también un análisis de lo que implica este tema, que ya se va inclusive no solamente al plusvalor de la fábrica, sino ahora implica ya no solo la explotación, sino también
parte de la acumulación fundamental es la alienación en las otras esferas de la vida. Entonces, hay que disputar el tiempo, porque el tiempo en este caso es una variable estratégica con respecto a disputar el sentido del propio sistema, ¿no? Las grandes opresiones mundiales están relacionadas con las asimetrías de poder del tiempo, ¿no? Esto también me parece fundamental, porque si es que una variable, por eso digo, estoy evaluando al tiempo en este caso, si es que sirve como una variable alternativa para hacer un análisis, en este caso, de la propia sociedad del buen vivir, y obviamente no me serviría si es que realmente no permite visualizar las grandes opresiones del mundo, ¿no? A través de las asimetrías del poder. Y esto se puede ver claramente, por ejemplo, en el tema capital-trabajo, o sea, eso creo que está recontradicho, que controla el tiempo del trabajador, ya sabemos todo esto, ¿no? En el tema del patriarcalismo, ¿no? La desigual distribución del tiempo, el tiempo violentado de las mujeres y de los otros géneros sistemáticamente por los parte de los hombres. Esto no implica solamente tener menor tiempo autónomo, sino vivir más tiempo con miedo en un día cotidiano, por ejemplo, ¿no? En las relaciones coloniales, ¿no? El poder se ejerce en la imposición de un sentido del tiempo sobre la pluritemporalidad existentes en la sociedad. Tratamos de imponer un sentido del tiempo, que generalmente es el de la modernidad lineal hacia adelante, ¿no? En las luchas ecológicas, no es otra cosa que el no respeto a los ciclos temporales de los diferentes ecosistemas y la explotación del ser humano del tiempo de la naturaleza, ¿no? O por el lado de los refugiados o de los migrantes ilegales, ¿no? Del mundo, son aquellos que por motivos exógenos dejan de vivir su tiempo para vivir el tiempo de un nuevo espacio habitado, ¿no? Estoy poniendo, simplificando en este caso, grandes problemáticas sociales, pero el punto es, el tiempo y las temporalidades permiten analizar las grandes asimetrías, las grandes desigualdades, las grandes opresiones que existen en este mismo momento. Yo digo sí. Entonces, vale, entonces podemos seguir avanzando, ¿no? Y el punto nodal aquí es justamente el tema de que la sociedad del buen vivir es una utopía, en este caso para Ecuador, ¿no? Es una nueva utopía, y toda utopía y todo orden social tiene un orden temporal, ¿no? Entonces, si es que yo tengo una nueva utopía social, yo necesito, y ahí le denomino yo, una nueva ucronía, ¿no? Social. Y aquí modifico un poco el tema de la misma definición de ucronía, ¿no? Esto también es parte de una cuestión que a mí me parece fundamental y que, bueno, todos ustedes también están invitados justamente en Coimbra con el profesor Boaventura Sousa Santos, trabajamos, coordinamos un diccionario que se llama el diccionario ALICE, que lo que buscamos es resignificar los conceptos, ¿no? Desde el sur global, ¿no? Y aquí también yo redefino el concepto mismo de ucronía, ¿no? Ucronía, como ustedes saben, viene del género literario que suele denominarse novelas históricas con sucesos hipotéticos alternativos, ¿no? Se suele decir, la ucronía es la utopía en la historia, ¿no? Yo lo que le trato es de dar la vuelta, y esto implicaría siempre ver la ucronía desde el punto de vista del no tiempo pasado, ¿no? Yo le doy a la ucronía desde el no tiempo futuro, disputado digamos, en el día de hoy, ¿no? Bajo esta propuesta de análisis conceptual y empírica se plantea la necesidad de construir una teoría ucrónica, ¿no? Que simplemente aquí en el libro lo que hago es plantear la necesidad de construir, no lo construyo, porque sería demasiado pretencioso decir que he podido construir algo así, pero digo, es necesario construirlo en el marco de lo que señalaba anteriormente, en este caso de la disputa más social histórica que se está dando en Ecuador, ¿no? Y luego voy a trascender más allá de lo que pasa en Ecuador, ¿no? Entonces, bajo esta otra perspectiva sería otro no tiempo, ¿no? Este hace alusión a la disputa social deseada pero posible, ¿no? Que debe ser conquistada, ¿no? Por lo cual se debe construir nuevos órdenes temporales, ¿no? En otras palabras, la ucronía constituye el orden temporal de una utopía social en disputa, ¿no? Y por lo tanto eso implica más futuro que pasado, ¿no? Entonces, vamos resignificando en este caso el mismo concepto de ucronía, ¿no? Dentro de esta propuesta. Esto no significa que uno no utilice la ucronía del pasado también. Es importante la ucronía del pasado, en tanto y cuanto todas esas historias silenciadas que no fueron contadas y que al ser resignificadas pueden servir para dar la disputa en el presente que te permitan construir un nuevo orden temporal en el futuro, ¿no? Entonces,
Obviamente eso también es un tema importante. Entonces, el tiempo pasa a ser una variable nodal, ¿no? Dentro de este análisis, ¿no? Y aquí vienen temas centrales con respecto al tema de en qué mismo constituye ya esta propuesta de la socioecología política de la vida buena. Y voy a plantear algunas temáticas que permiten, es un poco más complejo, pero creo que voy a plantear temáticas que permiten dilucidar por dónde van los tiros de esta socioecología política, ¿no? Primero, el centro del valor son las vidas en plural, ¿no? No solo es la vida, ¿no? Y ahí planteo justamente la necesidad de construir una nueva teoría del valor en las ciencias sociales, ¿no? Inclusive, digo, pasar de la teoría, no solo la del valor de cambio, ni siquiera la del valor de uso, sino ir al propio sustantivo del valor. Y ahí sostengo que el sustantivo del valor es la vida, ¿no? En este caso, la vida del ser humano como el de la naturaleza, ¿no? Y esto implica pasar a una teoría del valor de las vidas, ¿no? Inclusive superando la perspectiva de la teoría del valor trabajo, en donde la teoría del valor trabajo también está dentro de las vidas, pero no nos quedamos solo en esta perspectiva, ¿no? Entonces, poner el centro en el valor de las vidas, ¿no? Los procesos democráticos, ¿no? Implican, en este caso, epistémicamente, recuperar la historia y la geografía, construyendo el análisis no solo de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, ¿no? Y esto implica recuperar también las disputas que se están dando históricas también dentro de América Latina. Implica romper el individualismo metodológico, ¿no? Y ahí implica en ese marco la recuperación del otro y del nosotros, ¿no? Como parte de. Y ahí lo que propongo justamente es tomando los conceptos de Aristóteles, en este caso, para simplemente simplificar, el tema de los bienes relacionales, ¿no? El otro tema que me parece fundamental es el de la armonía que tiene que existir dentro del marco analítico entre algo que per se constituye un problema no solo muchas de las veces teórico, sino también político, ¿no? Que se da de facto dentro de nuestras democracias, ¿no? Que tiene que ver a la armonía que debe haber entre reconocimiento, redistribución y sostenibilidad, ¿no? Que implica el tema de democracia, igualdad y ecología, ¿no? Pensemos en las mismas luchas de los movimientos sociales, ¿no? Pensemos ahí en Nancy Fraser y todo lo que nos dice, inclusive dentro del mismo movimiento feminista, ¿no? El tema de cuando se ve solo la perspectiva identitaria y se deja la perspectiva más marxista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el debate de que no existe un diálogo entre los movimientos ecológicos y los movimientos feministas, o los movimientos de los trabajadores, etcétera. Entonces, apunta a buscar una armonía que se dé dentro de esto, ¿no? El otro tema fundamental es que busca una reconciliación de dos desacoplamientos, desincronizaciones o escisiones estructurales, ¿no? Y esto también me parece fundamental, ¿no? El tema de un desacoplamiento, una desincronización, que yo creo que en muchos aspectos llega a una escisión estructural de tiempo y vida, ¿no? Pensemos aquí también en todo el debate del mundo de la vida y el mundo del trabajo. Y el otro es del tiempo y el espacio, ¿no? O en este caso, el tiempo de la parte de la naturaleza. Entonces, la perspectiva tiene que volver a recuperar estas decisiones que se han dado sociales y a muchas de las veces también disciplinariamente dentro de las ciencias sociales, ¿no? Esto implica la no separación de las esferas de la vida, ¿no? También que me permita articular el marco analítico, lo privado, lo común y lo público, ¿no? Pienso desde un punto de vista de la economía, ¿no? Cuando se analiza usualmente la economía es principalmente producción y consumo, ¿no? En el caso del Ecuador, por decirlo así muy fácilmente, es 7 horas de trabajo o 8 horas de trabajo y 1 de consumo. Entonces se deja por fuera la mitad de la vida, ¿no? Entonces eso implica hacer un análisis, llamémoslo así, de economía política, no solo del aparato productivo y de consumo, sino de todas las esferas de la vida, ¿no? Economía política de la movilidad, economía política del sueño, economía política de la soledad, economía política de las diferentes esferas, ¿no? Y podemos hablar de algunas de estas esferas que permiten dilucidar cuando uno analiza el tiempo los problemas estructurales que existen en términos de relaciones asimétricas de poder, ¿no? Esto implica pasar, ¿no? Y esto es también justo otro artículo que acaba de salir, ¿no? De la democracia de mínimo representativa, ¿no? A una democracia de máximo, que es una vida democrática, ¿no? Y esto es un cambio también importante, ¿no?
El otro tema implica también la articulación de lo individual con lo social, comunitario y colectivo, ¿no? Cómo la variable tiempo y cómo, en este caso, esta propuesta de análisis te permita ver las dos cosas, que no separemos, ¿no? Que no separemos la individualidad de lo social, comunitario y colectivo, ¿no? Sustituir en este caso la unidad de análisis tiempo, ¿no? Tanto visto desde el punto de vista de el cronos como del kairos, ¿no? Es decir, de la parte más cuantitativa como del sentido que se le da al tiempo, ¿no? En lugar del dinero, ¿no? Acá estamos peleando, siempre confrontando con respecto también en este caso esta unidad de análisis del capitalismo que es el dinero, ¿no? También acá se hace una crítica y esto también es un debate pensando principalmente cuando uno se acuerda cuando ve el pensamiento social latinoamericano, ¿no? De la teoría de la dependencia, la teoría de la modernización, etcétera, ¿no? Que fueron críticos dentro del mismo sistema, ¿no? Y no plantearon una crítica al fin mismo de hacia dónde se tiene que caminar, ¿no? Entonces, acá sí se busca también ser crítico al mismo desarrollo capitalista y a la mirada del bienestar, ¿no? Por eso, por ejemplo, construimos y analizamos el buen y mal vivir del bienestar, o el mal vivir de la gente adinerada, ¿no? Ahí existe un estudio que ya voy a mencionar, justamente de Ecuador, Alemania, en donde evaluamos a una de las sociedades con mayor bienestar bajo la lógica esta del buen vivir que señalaba, ¿no? Y obviamente un tema que a mí me parece también fundamental es entender el mundo a través o sea, la tesis 11 de mayo, ¿no? Entender el mundo a través de la misma transformación social, ¿no? Creo que eso es fundamental dentro del proceso y por eso empecé diciendo que fui parte de un proceso, ¿no? Y también dentro de ese proceso puedo contar un ejemplo, ¿no? Uno de las políticas paradigmáticas que entraría dentro de esta lógica de la sociedad del buen vivir fue, por ejemplo, no sé si es que conocen ustedes del proyecto Yasuní ITT, que es un proyecto que lo que buscaba es mantener el crudo bajo tierra porque estaba en un lugar mega diverso, ¿no? En un país pobre que necesita muchos recursos, ¿no? Entonces, esto, visto bajo la lógica utilitaria, bajo la lógica neoclásica de economía, era un absurdo, porque eso nos iba a permitir tener muchísimo dinero, ¿no? Pero si es que el rato que uno ve bajo otros lentes, ¿no? Uno puede adquirir valor bajo otra perspectiva completamente diferente a la lógica, en este caso monetaria exclusivamente, ¿no? En donde la naturaleza tenía otro tipo de valor en este caso, los 7.000 millones de dólares que se iba a conseguir con la explotación del crudo bajo tierra. Pero esto implicaba poner prácticamente una estocada muy importante. De hecho, tuvimos conversaciones, por ejemplo, en aquella época con algunos gobiernos y me acuerdo el ministro de Cooperación de Alemania, ¿no? Nos señalaba que esa estrategia no puede prosperar porque sería un mal ejemplo en la era de los combustibles fósiles, ¿no? Que prospere una cuestión en los cuales uno diga, para hacer el salto de otro tipo de sociedad, se necesita empezar a dejar el crudo bajo tierra, ¿no? Entonces, eso también es un tema que parece relevante en el cambio en sí mismo de lo que implicaba un nuevo paradigma. En términos metodológicos, ¿no? Esto implica también generar tipos de estrategias en lo que yo planteo son como una estrategia a nivel micro y una estrategia a nivel macro en términos de cómo analizar, medir esto, ¿no? El uno es el tiempo de vida buena y el otro es a nivel micro y a nivel macro la esperanza de vida buena, ¿no? En el tiempo de vida buena, ¿no? Están, llamémoslo así, principalmente el tema del trabajo emancipado, no es cualquier tipo de trabajo, ¿no? Está el tema del tiempo para la autocontemplación, el tiempo del ocio liberador, ¿no? Está el tiempo para el amor, el tiempo para la amistad, ¿no? Está el tiempo para la democracia, ¿no? La participación pública, civil, etcétera, ¿no? Se descuenta todo el tema del tiempo para que uno permanece enfermo, ¿no? Y se descuenta también el tiempo que uno vive en soledad involuntaria, llamémoslo así, ¿no? Entonces, esto se podría cuantificar, poner otro tipo de variables más o menos, pero obviamente esto está dentro de la lógica del análisis que se hace de la misma
de la misma sociedad. Entonces, hay quizás un tema fundamental, es, o sea, ver algunos ejemplos, ¿no? O sea, que a mí me parecen importantes, ¿no? Lo primero es que me permite identificar cuando uno hace el análisis, cuando hablo del tiempo de la existencia, aquellos territorios que son los territorios olvidados del mundo, ¿no? En el caso del Ecuador, o sea, cuando uno ve, en vez de ver, y aquí también es de empezar a construir una estratificación temporal de la sociedad, ¿no? No una estratificación, en este caso, monetaria, ¿no? Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, en el caso de Ecuador, de los territorios, de los municipios, uno ve que el territorio que más esperanza de vida buena tiene 40 años más de esperanza de vida buena que el que menos tiene, ¿no? Pero eso no es solo queda ahí. Cuando uno ve cuáles son los que menos tiene, ve la estructuración territorial y ve que corresponden principalmente a los territorios que vienen de pueblos indígenas y también afroecuatorianos, ¿no? En este caso, por ejemplo, los indígenas y afroecuatorianos viven casi 12 años menos, ¿no? Que los que vienen o están en territorios no indígenas, ¿no? Obviamente el tema que más se ha trabajado y que obviamente retomo mucho del debate que me parece fundamental es el tema el debate feminista, la relación entre hombres y mujeres, ¿no? No solo, aquí se hace el análisis de todas las actividades en el día cotidiano, ¿no? Pero obviamente también veo principalmente el tiempo relacional, el tiempo para la buena vida. Y ahí salen las diferentes desigualdades que existen, no solo en el trabajo, sino, por ejemplo, las mujeres viven más años en términos de esperanza de vida, pero viven más tiempo de peor calidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de largo existe esta diferencia, ¿no? Se ve también todo el tema de las relaciones materiales con respecto al tiempo, ¿no? Entonces uno puede ver quién tiene el tiempo relacional o el tiempo para la buena vida entre una persona que es capitalista o una persona que tiene seguridad social versus el que no tiene, ¿no? Y ahí afloran las diferencias, ¿no? Con respecto a quién tiene satisfecho sus necesidades básicas frente a aquellos que no tienen satisfechas sus necesidades básicas. Por ejemplo, para dar una cifra, ¿no? Los que tienen satisfechos sus necesidades básicas tienen 10 horas más que aquellos que tienen, por ejemplo, 4 necesidades básicas insatisfechas, por decir alguna temática. Entonces, me permite ver, como decía yo, el tema de las diferentes asimetrías que se dan en las injusticias sociales que atraviesa el mundo. También me permite ver, por ejemplo, el tema de cuán concentrado está el tiempo relacional. Para eso utilizo y me baso mucho también en las propias metodologías, en este caso económicas, pero utilizadas a través de esta lógica, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, el 20% más rico concentra el 40% del total del tiempo para la buena vida, ¿no? A pesar de que en el tiempo analizado hubo una mejor redistribución del tiempo, ¿no? Igual sigue hiperconcentrado, ¿no? Me permite ver también los cambios sociales que se dan, ¿no? Por ejemplo, el tema en el caso de Ecuador, se analiza mucho un cambio que hubo, por ejemplo, en Quito, que es la capital, ¿no? ¿Dónde? Y aquí entra en la lógica de interpelar, en este caso, a las medidas de bienestar más neoclásicas, ¿no? Uno puede ver cómo se da un cambio en que mejora el bienestar material de los quiteños, en este caso, ¿no? Y eso les lleva a buscar demandar más autos, ¿no? Y esos más autos llevan a que se dé mayor congestión, y esa mayor congestión lleva a que vos tengas menos tiempo para lo que quieres, y eso va en detrimento de la menor participación democrática y la menor tiempo para estar con tus amigos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, uno puede dividir el análisis del tiempo en el marco de lo que plantea la misma sociedad, ¿no? También un análisis que se intenta hacer es el tema de la relación estructura-agencia, ¿no? Y comparo a través de procesos de simulación contrafactuales, ¿no? La política neoliberal antes de los 10 años de lo que fue una política de desarrollo más endógeno, ¿no? Y veo qué implica, qué hubiese pasado, por eso es contrafactual, si es que no se hubiese implementado esas políticas de liberación económica o si es que no se hubiese implementado las políticas del desarrollo endógeno con respecto al tema del tiempo de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y claramente hay un cambio ahí significativo con respecto al tema del tiempo que te quita, en este caso, tal o cual política macroeconómica. Esto es importante porque obviamente te dice, uno no puede escapar a las decisiones políticas, ¿no? Cree que escapa, pero no, al final de cuentas uno está ahí
tarde o temprano repercute en su vida cotidiana con respecto a más trabajo, ¿no? O a menos tiempo de algo, ¿no? El otro tema es que me permite ver también las relaciones a nivel mundial, ¿no? El intercambio desigual, ¿no? Entonces me permite ver el tema de cómo se da el proceso de acumulación de ciertos territorios en detrimento de otros territorios, ¿no? Acá claramente es importante ver que, por ejemplo, los tiempos de trabajo, aquí mismo en México, que es el país que más tiempo de trabajo tiene a nivel mundial, ¿no? Eso sucede en detrimento también de un bienestar con respecto al tiempo de trabajo en otros territorios, y existe ya investigaciones al respecto de esto, del tipo de apropiación que se da o de extracción que se da de los nortes globales versus los sures globales, ¿no? Otro tema fundamental, la relación del tiempo con el bienestar subjetivo, ¿no? Esto resulta sin duda fundamental, y quizás cuento por qué surgen estas temáticas. También surgen estas temáticas por problemas que tuvimos durante la disputa de intentar cambiar las cosas, llamémoslo así, ¿no? Y algo que sucedió muy fuertemente en el caso de Ecuador fue que nosotros asociábamos un cambio en la materialidad con un cambio en la subjetividad. Y se dio este cambio en la subjetividad, pero tenía que haber sido una subjetividad contrahegemónica y fue prohegemónica, ¿no? Entonces, esto es un problema. Entonces, aquí lo que me interesaba ver en qué medida, si es que uno analiza el tiempo, ¿no? Ese tiempo tiene o no un impacto en la subjetividad de las personas con respecto a su satisfacción con la vida, ¿no? Inclusive interpelar uno de los núcleos de la economía neoclásica, que es las preferencias reveladas, que generalmente se le articula a el tema de los bienes y servicios, a las canastas de bienes y servicios, ¿no? Frente a una cuestión que digo, bueno, acá lo que a las personas les importa es la distribución de su vida, qué hace un día cotidiano la persona, ¿no? Y cómo eso impacta o no, en que obviamente está incluido el consumo y el trabajo, pero no solo se queda ahí. Entonces, todo esto también se hace a través de ejercicios econométricos, llamémoslo así, metodológicamente rigurosos, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de la soledad, en un trabajo que hicimos de aquí, que saldrá publicado en este año, que le llamé del laberinto de la soledad a los senderos de la compañía, ¿no? Analizo el tiempo justamente de la soledad y comparo, por ejemplo, los indígenas de los no indígenas, ¿no? A pesar de que los indígenas tienen menos tiempo relacional, ¿no? Cuando analizas frente a los no indígenas, uno ve que los no indígenas pasan más tiempo solo, involuntariamente, que los no indígenas. Lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? Entonces, te permite también ver, a eso me refería con la economía política, ¿no? Y esto, a su vez, me permite también, como les señalaba, comparar, y con esto voy a terminar para simplemente hacer un cierre general, de este ejercicio que hicimos de Ecuador con Alemania, ¿no? En donde sí, los que tienen mayor bienestar tienen mayor tiempo para la vida buena, ¿no? O sea, comparar a Alemania, Alemania tiene $40,000 promedio cada alemán, Ecuador tiene alrededor de 6,000, o sea, hay una distancia bastante importante, ¿no? Pero en términos relativos, cuando uno analiza, salen dos fenómenos que me parecen importantes. El uno, que en términos relativos del tiempo para la buena vida, el ecuatoriano dedica mucho más tiempo a la relación con el otro versus lo que el alemán dedica, que es más para sí mismo, ¿no? O la otra, que a medida que crece el ingreso en el caso del Ecuador, crece también el tiempo de vida buena. En cambio, en el caso de Alemania, es a la inversa. Personas que serían los hipermillonarios del mundo, crece su estrato económico, ¿no? Y cae, en este caso, el tiempo para la buena vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Simplemente para terminar, es que aquí está en disputa el sentido del tiempo, ¿no? En la una es el tiempo, el time is money, el tiempo como dinero, frente a la otra que es el tiempo como vida, y no cualquier tipo de vida, sino una vida buena. Entonces, si es que sabemos que cada cultura es ante todo una determinada experiencia del tiempo y no es posible una nueva cultura sin una modificación de esa experiencia, entonces nosotros tenemos que disputar es cuál es ese sentido que damos a ese tiempo, más cuando se están dando procesos de cambio que plantean nuevos órdenes sociales, en este caso nuevas utopías, como la utopía del buen vivir,
es necesario en ese marco construir nuevas ucronías, ¿no? En este caso, una ucronía ligada al tiempo para la buena vida. Entonces, en este marco, la propuesta es una invitación a retomar la disputa sobre el sentido del tiempo, ¿no? Inventar nuevas ucronías, ¿no? Nuevas formas de organizar el tiempo, las temporalidades, que no es otra cosa que repensar la propia existencia y el propio sentido de la vida misma, ¿no? En el marco justamente de la urgencia, el mismo futuro lo exige, ¿no? Yo me quedaría ahí justamente por el tiempo y más bien muchas gracias por su atención y bueno, quedo a las órdenes de cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, René. Pues abriríamos ahora un espacio para intercambio de ideas, para preguntas, tanto aquí en el espacio presencial como en el espacio virtual. No sé si tenemos, bueno, si quieres vamos recuperando algunas de las virtuales. Y Ricardo, adelante, por favor, ahora. Adelante, Ricardo. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, muy interesante, muchos temas tocaste. Yo tendría varias preguntas, muchas sobre la redacción de la Constitución en Ecuador, sobre su aplicación, sobre el modelo económico que surge después de la Constitución, sobre el extractivismo, la dependencia de China y muchas otras cuestiones que creo que serían muy interesantes y que mencionaste en tu presentación. No obstante, me enfocaría en algunas cuestiones metodológicas. ¿Sí? Primero, tú argumentas a favor de la necesidad de romper con el individualismo metodológico. ¿Sí? Cosa en la que podemos estar de acuerdo. No obstante, esa necesidad no ha sido ya identificada por muchas otras corrientes epistemológicas y ontológicas desde la década de los 90. Y que hablo yo de la corriente que yo conozco bien, que son los neoinstitucionalismos, que surgen de hecho de la necesidad de romper con el institucionalismo metodológico desde finales de la década de 1980. Entonces, esa sería una cuestión, ¿sí? ¿De qué manera entonces aquí se busca romper con ese individualismo de qué diferente manera a esas otras corrientes que ya han identificado esa necesidad, ¿sí? Y la siguiente tiene que ver con el uso del tiempo como variable. No existen ya estudios que han adoptado el tiempo como una variable relevante para medir el bienestar. Te pongo un ejemplo. En México, el INEGI levanta una encuesta nacional sobre el uso del tiempo. Creo que ya van muchas series desde principios de siglo, creo, ¿no? Entonces, no ha estado ya incorporado esta variable de uso del tiempo para el estudio del bienestar. Y por otro lado, comentaste que inevitablemente la manera en la que se mide el bienestar actualmente tiene que ver con valores monetarios. Pero si abrimos una página de internet de cualquier organismo internacional de esos que levantan indicadores y los presentan indicadores comparados, desde el nivel regional a CEPAL o a nivel global, pues vamos a encontrar un montón de indicadores que no tienen nada que ver con cuestiones financieras, con valores monetarios. Si son indicadores económicos, pues a lo mejor sí, pero si no son económicos, no tienen que ver, y muchos de hecho están relacionados con el tiempo, por ejemplo, años de vida saludable, ¿sí? En cuestiones de género, tiempo dedicado a los cuidados del hogar, ¿no? Entonces, no está eso ya incorporado, inclusive en estos indicadores que reportan organismos internacionales. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, igual. ¿Y quién recuperamos entonces ahora esta pregunta de igual, Ricardo, me ganó la pregunta, creo, pero sí, o sea, igual los trabajos del doctor de Sousa pues han inspirado muchas otras metodologías y formas de repensar las epistemologías metodológicas, incluso la propuesta de trabajo colaborativo, ¿no? Sería promover discusiones grupales para la obtención de consensos y en la elaboración de información que llegue a ser dato, de análisis, por ejemplo, ¿no?
Y también yo creo que hace como unos 17 años más o menos los estudiosos de la antropología y de estudios en estados postsoviéticos como Karna Brosnak, Stephen Jansen y otros, pues han acuñado también el concepto de espera como una categoría de análisis de tiempo, ¿no? En que esta pérdida de tiempo es la espera del pasaporte para salir, por ejemplo, de Bulgaria, de Macedonia, de Polonia, pues también están en la mira de la búsqueda del buen vivir, ¿no? Del vivir bien. Entonces, eso. Y una cosa que sí me gustaría entender más en esta precisión que dices en la búsqueda del individualismo metodológico, ¿no crees que al momento de decir el Estado ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana quiere, la sociedad ecuatoriana, estás también un poco borrando toda esa diversidad cultural que tiene Ecuador, como, bueno, pues afrodescendencia, el mestizaje, las polarizadas posturas políticas de Ecuador que llevan a Correa a salir de Ecuador, ¿no? ¿Cómo resuelves eso? Bueno, a mí me interesa mucho entender cómo resolver eso metodológicamente, ¿no? Gracias, doctora. Si quieres, contestamos estas dos, después tenemos otra presencial y una más virtual. Entonces, adelante, por favor. Súper importante las preguntas. Primero el tema del individualismo metodológico, ¿no? Acordémonos que yo lo que empecé señalando es que la propuesta que se hace aquí es en el marco justamente de cómo tratamos de cerrar algo que está planteando una sociedad en un momento específico, ¿no? Que el rato que se ve todas las aristas que se están planteando, ¿no? Uno no puede calzar en ningún marco teórico ni metodológico específico, ¿no? Y que por eso yo presiento, ¿no? Ustedes podrán, esto está abierto, está en Claxo, está abierto, podrán leer. Presiento que hay un acercamiento bastante a lo que plantea la sociedad frente a lo que ya estaba dado, que en este caso es el tipo de sociedad hegemónica que viene amparado en los análisis de las teorías de bienestar y las teorías de la justicia, ¿no? A nivel de la economía neoclásica, sobre todo, ¿no? Entonces, el individualismo metodológico trata de confrontar esta propuesta, ¿no? En tanto y cuanto la misma sociedad ecuatoriana, ¿no? Trataba de superar a la economía utilitaria, en este caso, que estaba en la Constitución de 1998. Es que uno analiza la Constitución de 1998, tenía esta perspectiva de poner en el centro al consumo y al individuo, ¿no? Entonces, ahí, y no digo que no haya existido otras, ¿no? Lo que digo es que parte de todo la propuesta, llamémoslo así, que se hace para evaluar si es que avanzamos en la sociedad del buen vivir, ¿no? Es no solo quedarte, porque también analiza, ¿no? También analiza la parte individual, ¿no? Pero no solo trascender a la mirada del individualismo metodológico. Esto no significa que otras ya lo han hecho, el comunitarismo, etcétera, ¿no? O sea, ya han trascendido a eso. Lo que implica es que tenemos que no solo quedarnos en esa perspectiva del individualismo metodológico, ¿no? Y ahí en el mismo tiempo, en sí mismo, ya implica una ruptura, ¿no? Porque en este mismo momento que está pasando, no son dos tiempos en términos objetivos, ¿no? Y no es dentro de este minuto estamos conviviendo todos los que estamos acá, ¿no? Entonces, en sí mismo, obviamente después viene la parte subjetiva, cómo me apropio yo de este minuto versus la otra persona, que eso es otro debate que es necesario también tenerlo. Entonces, yo no digo que esta es la primera vez que se va más allá del individualismo metodológico, sino que en la propuesta de la sociedad ecuatoriana busca trascender a que el bienestar solo se consigue individualmente, ¿no? Sino busca trascender hacia la necesidad de la importancia de los otros, de las otras y de la misma naturaleza. O sea, solo pongamos el ejemplo de la naturaleza, esta pasada de lo que yo llamo del antropocentrismo al biocentrismo, ¿no? Este es un cambio en el cual a la sociedad ecuatoriana dice, acá, y pensemos dentro, por eso el tema que me parece fundamental, y aquí viene el tema ya más político, ¿no? Del extractivismo que tú planteabas, ¿no? Cuando uno ve el extractivismo bajo la lógica neoclásica, ¿no? Obviamente uno está viendo casi colonialmente a la naturaleza como recurso, como objeto, ¿no? Si es que entras en el tema de la perspectiva de la sociedad del buen vivir, cuando tiene derechos ya le ves como sujeto,
¿no? Entonces, implica un cambio que la sociedad estaba proponiendo, que obviamente uno no puede hacer, y por eso justamente estamos pensando con el mismo profesor, con Boa, tratar un tema que a mí me parece fundamental, es la transición, ¿no? Las transiciones que se requieren, ¿no? En este caso, mucho de la disputa política es cómo se llega a eso que la sociedad planteó, sabiendo que Ecuador no es ni México, ni es Brasil, o sea, que necesita, no puede salir por su propia cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo haces esa transición a este tipo de sociedad? El gran problema que nosotros veíamos, además, que yo veo ahora a la distancia, es que nosotros plantea la sociedad algo que a mí me parece que es, si es que uno va sumando todas las cuestiones, no solo la democracia representativa, sino una democracia deliberativa, no solo el tema del antropocentrismo, sino el biocentrismo, no solo una economía de mercado, sino tomar en cuenta diferentes economías, no solo el Estado, en este caso colonial, sino otros estados pluriculturales, interculturales, y así sucesivamente, te va configurando otra cuestión que es completamente diferente a la que nosotros vivíamos como sociedad, ¿no? Hay un cambio cualitativo ahí bajo esa perspectiva, ¿no? Entonces, creo yo que en ese marco se da esta propuesta, ¿no? Una vez más, no es que no existir, que esto es novedoso el atacar al individualismo metodológico, no, o sea, es una variable adicional dentro de la propuesta global, ¿no? Y obviamente es importante trascender. De hecho, dentro de la propuesta del tiempo también se ve la importancia del tiempo libre, ¿no? El tiempo del ocio, el tiempo emancipador individualmente, ¿no? Porque yo creo que es un error a veces de ciertos proyectos políticos decir que solo lo comunitario funciona, sirve, ¿no? Y se olvidan de la parte individual. Pues yo creo que es necesario volver a unir y por eso también está dentro de esa propuesta. Esto no significa, porque también el rato que uno analiza la Constitución, también existen cuestiones que tienen que ver con ese desarrollo individual, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. De ahí, con respecto al tema del uso del tiempo, claro que sí, y por eso digo que hay muchísimos estudios que hacen el análisis de uso del tiempo. Las principales son, en este caso, las mujeres, ¿no? Que principalmente lo han ligado, no exclusivamente, pero lo han ligado al tema del trabajo y de la economía del cuidado, ¿no? Acá yo lo que señalo es que uno lo que tiene que buscar, en este caso lo que intento hacer es, dado que la sociedad ecuatoriana, y va a ser diferente en México, va a ser diferente en otras localidades, en Argentina, en Brasil, lo que sea, dan un sentido hacia dónde quieren caminar. Cada sociedad tiene su propio sentido sobre el tiempo, y eso implica sus propios órdenes del tiempo, ¿no? Entonces, uno no va a hacer la misma fórmula, ¿no? Fórmula digo en términos para simplificar, sino uno tiene que analizar cuál es esa cultura, ¿no? Propia, cuál es ese sentido, cuál es ese orden que le da el tiempo, y en ese marco decir, este es el tipo de sociedad que se tiene que construir en cada espacialidad, ¿no? Yo estoy haciendo un acercamiento a lo que pretendo, una vez más, permita de cierta manera generar cierto tipo de municiones semánticas para dar la disputa y seguir avanzando en el proyecto de la sociedad del buen vivir, ¿no? Sí se han hecho temas, principalmente lo que se ha trabajado cuando se trabaja el tema del tiempo, es más bien por el lado negativo, ¿no? Que también yo critico mucho, que es el tema de la pobreza, ¿no? La pobreza de tiempo, ¿no? Porque generalmente la pobreza del tiempo implica, cuando se hace sus análisis, de hecho, la misma mirada neoclásica que también hablo, lo trabaja el tema del tiempo en términos de bienestar. Gary Becker, ¿no? Es el clásico que me introduce el tema del tiempo dentro del análisis de bienestar, pero bajo la misma lógica de su mirada utilitaria, ¿no? Le ve el tiempo como el tiempo improductivo, que si es que uno lo que tendría que hacer es desechar el tiempo improductivo para meterle dentro del ámbito del consumo y la producción, ¿no? A través de su concepto del full income. Él es el que mete el tema de la alocación, la distribución del tiempo dentro del sistema capitalista bajo las lógicas clásicas de las isocuantas, etcétera, etcétera. Entonces, sí se ha visto, ¿no? Esa es mi perspectiva de el tiempo, y también otras perspectivas del tiempo, y la pobreza del tiempo también se analiza cuando se analizan los indicadores de bienestar, usualmente, ¿no? ¿Y por qué digo yo? Porque eso implica uno poner un umbral, ¿no? Cuando uno podría ver toda la distribución del tiempo de la sociedad. Inclusive, en el marco del análisis que uno tenga, uno puede decir, veamos cuáles son la estructura, la estructura del tiempo de los indígenas, de los afros, de los
en este caso de los mestizos, de los blancos, etcétera, de las diferentes clases sociales, ¿no? Y a partir de eso poder ver y poder comparar. Por eso me interesan mucho las estratificaciones del tiempo, por una parte, la parte del Cronos y los sentidos que se dan en ese tipo de estratificaciones del tiempo, ¿no? Cuando me refiero al tema de los indicadores, me refiero a los indicadores sintéticos, ¿no? Cuando uno ve los indicadores sintéticos, uno ve ya el IDH, ¿no? Que en sí mismo tiene otro tipo de variables, está la esperanza de vida, me refiero a, hay muchos indicadores. La mayoría de indicadores que tiene, el 100% de indicadores, están muy correlacionados con el PIB, ¿no? Entonces, ¿qué implica que están correlacionados con el PIB? El hecho de que estén correlacionados con el PIB implica que si es que yo voy a interpretar algo de la realidad que está correlacionado con el PIB, me va a salir la misma tendencia de lo que yo tengo que hacer con respecto al grupo que estoy analizando para, en este caso, la intervención social o la intervención pública, ¿no? Entonces, y los otros indicadores que usualmente se utilizan, ¿no? Sí incorporan el tiempo, algunos de ellos, pero lo hacen a través de volverlo hacia una variable monetaria, ¿no? Cuando tú me señalas del tema, esto es otra cosa que tiene que ver con los sistemas de indicadores sociales o de lo que sea que tienes del Banco Mundial, el ACEPAL, etcétera, ¿no? Que obviamente eso sí te permiten ver, pero esa complejidad es la misma crítica que se le hace a Amartya Sen con la operativización de las capacidades, ¿no? Que las capacidades es un mundo. Entonces, él no se arriesga a proponer una operativización, ¿no? Pero eso no te permite el mismo momento de dar una disputa, en este caso que a mí es la que me interesa mucho, de dar una disputa que contrarreste exclusivamente a estas variables métricas macroeconómicas sintéticas, ¿no? Entonces aquí yo creo que, y no verle por el lado negativo, ¿no? Eso también es otro tema importante, sino verle por el lado positivo, en este caso que es el buen vivir. Pero esto no significa, como bien señalas tú, que no existan otro tipo de sistemas de indicadores, pero en sí mismo, cada indicador, ¿no? Cada indicador que se tiene, no, me da cuenta de la especificidad del sector que estoy analizando, ¿no? La mortalidad, el tema de la escolaridad, el tema, yo me refiero aquí más bien a todas las variables, a todos los indicadores sintéticos que se han hecho para analizar en este caso el tema del bienestar, ¿no? En general. Si es que uno va a ver, uno tendría que construir casi indicadores para todos los ámbitos, ¿no? Y que está bien que se construya para ver, dependiendo de el espacio que quiero, pero creería yo que en la disputa política también se necesita como que indicadores que te apuntalen el sentido del debate de sociedad que estás intentando construir. Entonces, aquí es como que una síntesis, llamémoslo así. Eso no significa que yo pueda ver y analizar diferentes espacios, ¿no? De hecho, ¿no? El tema de la escolaridad está metido en términos temporales, el tema, este estudio que hago sobre la cultura lo analizo a través de somos lo que hacemos, ¿no? Entonces, por lo tanto, puedo analizar también la cultura, no solo a través de lo que decimos y pensamos, sino también a través de lo que hacemos, y analizo aquí en este caso la cultura mexicana dentro de este estudio, ¿no? Entonces, diferentes aspectos de la vida puedo analizarle a través del tiempo, ¿no? Como una variable, en este caso, que me permite concluir y dar una disputa en ese sentido política, ¿no? Con respecto al tema de la espera, sí, sin duda, ¿no? La espera es un tema que nos permite ver las relaciones de poder, ¿no? Pero uno puede tener la espera para mejorar la eficiencia de algo, ¿no? De un sistema, o la espera para romper las relaciones de poder, ¿no? Entonces, es una vez más también qué sentido se le da al tiempo, ¿no? Y a las temporalidades en el marco de las disputas políticas. No es una cuestión neutra, llamémoslo así, ¿no? Sino en cada propuesta de cierto orden temporal, ¿no? Hay una propuesta de cierto orden social, ¿no? Entonces, acá es cómo entramos a disputar ese orden social, dado que, en este caso, la sociedad ecuatoriana propuso, ¿no? Un cambio, ¿no? Y nosotros nos encontrábamos, y esto lo digo, o sea, directamente, que de repente queríamos hacer cosas novedosas y no podías hacer cosas novedosas porque tenías los mismos marcos epistémicos, metodológicos y empíricos para evaluar el fenómeno. Acá claramente en el libro planteo que si es que hay un capítulo, la unidad de análisis importa, y comparo qué pasa si es que analizo yo a través de el dinero y qué pasa si es que yo analizo a través del tiempo
con respecto a cómo voy a intervenir, ¿no? Al tiempo de buena vida en este caso, ¿no? Y me salen casi que diagnósticos de la realidad opuestos, ¿no? Completamente diferentes, lo cual va a implicar en sí mismo generar propuestas de intervención diferentes, porque vamos a intervenir en función de cómo diagnosticamos. Es que tenemos los mismos marcos de análisis, ¿no? Y las mismas metodologías, vamos a terminar interviniendo de la forma que te dice en este caso la metodología. Entonces, a mí me interesaba también ver, ¿no? ¿Por qué tampoco se pudo avanzar en más allá, en muchos de los aspectos, en otros sí, ¿no? De lo que en este caso anhelaba toda una sociedad, porque además planteó el proceso constituyente como un proceso hiperdeliberativo, ¿no? Que además fue ratificado en un proceso de consulta popular y que además proviene muy fuertemente, por eso tuvo la aprobación que tuvo, de luchas históricas sociales, ¿no? Ahí estaba incluida la lucha feminista, la lucha ecológica, la lucha de los movimientos indígenas, etcétera, ¿no? El problema ya viene también después, ¿no? ¿Cuál es ese distanciamiento que se da entre ese tipo de sociedad que tienes y lo que vos puedes construir ya desde el mismo ámbito de la política cuando existen relaciones de poder reales, ¿no? Porque muchas de las críticas del lado de la izquierda suelen venir, no, pero ya llegar al gobierno ya uno ya puede transformar, o sea, realmente llegar al gobierno no es tener el poder, ¿no? Entonces, muchas de las veces esos cambios no son tan difíciles, ¿no? Son más difíciles de lo que uno quisiera creer que son para poder implementar estas transformaciones, ¿no? Entonces, y obviamente un tema fundamental, y esto me parece importante, que dejo planteado y analizo en este caso, si es que se puede a lo más, se puede a lo menos, ¿no? Digo, es necesario analizar los diferentes tempos en un mismo tiempo de diferentes grupos sociales, ¿no? Por ejemplo, el tema de los tempos de los indígenas, el tema de los afros, el tema de los mestizos, etcétera, ¿no? Pero yo trato de ahí generar una propuesta metodológica, de hecho le llamo la esperanza de vida buena de la naturaleza en este caso, ¿no? El tiempo de la naturaleza, cómo medir el espacio a través del tiempo, ¿no? A través de indicadores, en este caso, completamente alternativos. Entonces, hay cómo, y esto además es una cuestión fundamental, hay cómo, y en el mundo andino, en este caso, la variable tiempo hace más sentido que la misma variable de dinero, ¿no? Porque valoran en sí mismo, por ejemplo, el mismo concepto que ellos le llaman de la Pachamama, ¿no? Que en ese mismo concepto de la Pachamama unes al tiempo y al espacio, ¿no? Para decir todo, y entonces, y valoran en este caso la naturaleza en sí mismo, ¿no? Entonces, es necesario avanzar con propuestas también mucho más cualitativas, ¿no? Que te permitan capturar ese sentido del tiempo. Pero a mí no me cabe la menor duda que hay cómo hacerlo. O sea, como les digo, acabamos de terminar un estudio acá en México sobre la cultura política. Tiene muchas variables también cualitativas, pero la propuesta es ver a la cultura política a través del tema del tiempo, que me dice muchas cosas, porque lo que hemos identificado es que cuando uno hace análisis de cultura política a través de encuestas, inclusive a veces cualitativamente, la gente aprende a decir lo políticamente correcto, ¿no? Pero cuando uno analiza a veces el tema del tiempo, ¿no? En el día a día y va viendo qué es lo que vas haciendo, uno puede identificar que, bueno, me dijiste esto, pero estás haciendo esta otra cuestión. Y eso se salta a la vista aquí en algunos puntos, en otros sí existe coherencia entre lo que uno dice, lo que hace y el tema de cómo uno está en este caso actuando en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, es necesario avanzar a temas del análisis más de los tempos, de los ritmos del tiempo, ¿no? Y hay muchas investigaciones que se han hecho desde el punto de vista más antropológico en esa perspectiva, ¿no? Entonces, hay que completar esto es una primera propuesta, pero lo que estoy convencido es que las otras propuestas de análisis social, ¿no? En el caso del Ecuador, claramente no les importa lo que se propuso en la misma sociedad, ¿no? Entonces existe un distanciamiento enorme. Aquí lo que trato de hacer, como decía yo, es cerrar esas brechas entre teoría y praxis, ¿no? Gracias, René. Elena. Sí, gracias, René. Creo que me has contestado algo a partir de la respuesta dada a Ricardo y Arely, pero bueno, te reitero algunas de las cuestiones que me surgieron escuchándote. Digo, yo apenas le eché un ojo al libro, dije, hay que leerlo. Es todo a partir de tu presentación de hoy. La primera es justamente desde el punto de vista metodológico. Tú dices, bueno, la unidad de análisis importa, o sea, y me parece muy interesante lo que planteas. Esto,
pero justo me surge la duda de cómo puedes tomar una unidad de análisis que tú misma dices tiene sentidos distintos según ni siquiera, o sea, las sociedades, según los grupos, de tal manera que esa unidad de análisis de repente se vuelve muy inasible a la hora de pensar, por ejemplo, en una posible comparación. Estaba pensando, digo, y me encantará leerlo también, esta comparación entre Alemania y Ecuador, cuando dices, bueno, es que el concepto mismo de tiempo, el sentido que le puedan dar al tiempo puede ser muy distinto, ¿no? Entonces, por ahí me quedó la duda. Y la otra cuestión tiene que ver ya ir hacia los orígenes de tu propuesta. Digo, a mí me encanta que esto salga desde una iniciativa, todo lo que nos has contado del constituyente, o sea, de que este es un ejercicio de cómo se ha construido una utopía desde abajo, ¿no? Y eso me gusta muchísimo, ¿no? La cuestión que me surge es, bueno, ok, con esta propuesta de análisis social, realmente, o sea, ¿cómo están visualizando el que esto nos permita tomar decisiones, o sea, esa cuestión de intervención, de transformación, que nos permita acercarnos a esa utopía del buen vivir, ¿no? Porque si no me da la sensación de que seguimos en esta misma cuestión de sí, es que debiéramos ir hacia allá, pero en realidad no avanzamos, ¿no? Digo, yo conozco los trabajos de la cuestión del tiempo en temas de cuidado y de la pobreza del tiempo que viven las mujeres definitivamente, ¿no? Pero lo conocemos, pero en realidad seguimos en las mismas condiciones patriarcales, en donde el cuidado sigue siendo algo, digamos, asociado al rol de las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo dar el brinco de, ok, a partir de esta visibilización de las desigualdades, y ahora sí voy a utilizar el mismo argumento, Ricardo, que ya sabíamos que existían, es decir, porque pues todo esto ya lo sabíamos, pero ¿de qué manera tú crees que esta propuesta puede ayudarnos a tomar decisiones que tengan un impacto político, social, económico distinto, ¿no? Gracias. Jorge, tenemos una participación también. Sí, ya. Tenemos Zoom, 2 preguntas. Perfecto. Y tenemos una felicitación. Voy a empezar rápido con la felicitación para que nos quedemos con las preguntas. En Facebook dice Socorro Benavides Silva: excelente tema, saludos desde Canadá. Y me parece un ejemplo social muy marcado en la relación tiempo-dinero y todas las políticas expuestas. Y vamos a pasar con las preguntas de Zoom. El primero es de Patricia de los Ríos, la doctora Patricia de los Ríos, que dice: ¿qué papel le da al cambio tecnológico y su relación con el trabajo? Se habla de la desaparición del trabajo. Hasta ahí termina. Y la segunda dice, de David González: felicidades por la exposición. Me gustaría saber qué tanto se potencializó la subjetividad y emotividad entre la sociedad ecuatoriana al observar la naturaleza como sujeto de derecho. ¿Cómo se manifestó en la vida cotidiana? Gracias. Adelante. René, por favor. Son muchos, la verdad que son llamadas muy interesantes y para mucho, ¿no? Gracias por las preguntas, ¿no? Bueno, el tema de la unidad de análisis y la comparatividad, ¿no? A ver, esto también fue un ejercicio de relaciones de poder, ¿no? Cuando vienen las metodologías del norte, uno aquí en el sur lo que hace es implementar y listo, y punto, ¿no? O sea, no, ni siquiera pregunta, dice esto ya viene del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la Universidad de Harvard o de tal universidad, y yo voy a hacer e implemento, ¿no? Entonces, acá en este caso fue una cuestión, a ver, ¿qué pasa si es que con una propuesta teórica metodológica que viene desde el sur, ¿no? Trato de evaluar cuán bien está el bienestar del norte, ¿no? Para atacar en sí mismo un concepto que en el norte ya está siendo problemático y está siendo muy debatido, que es el mismo estado de bienestar y el concepto de bienestar, ¿no? Entonces, el concepto de bienestar en sí mismo tiene una lógica, ¿no? Tiene una lógica en sí mismo de qué es lo bueno, llamémoslo así, ¿no? Entonces, en ese marco, personalmente lo que me interesaba, hice con 2 alemanes, ¿no? Y la idea era ver si es que sale algo diferente de lo que implica tener otra lógica, ¿no? Al interpretar desde el enfoque de
del sur del Ecuador a Alemania. Eso no significa que Alemania habrá que estudiar, por eso uno tiene que conocer el territorio que está evaluando, tenga su propio sentido del tiempo, pero también pueda construir su propia utopía sobre el tiempo. Y eso va a implicar construir el tiempo desde otra perspectiva, ¿no? Cada país, cada territorio tiene que construir su propia perspectiva, ¿no? Pero no significa que después uno pueda decir, esta perspectiva que se tiene sobre el sentido del tiempo, ¿no? Todo orden social tiene un orden temporal, tiene un sentido del tiempo, ¿no? No significa que uno pueda decir, a ver, veamos qué implica bajo esta lógica lo que siempre te hacen en los del norte, ¿no? Bajo esta lógica, ¿qué implica medir el bienestar en el sur, ¿no? Entonces, ahí me sale una cuestión que para mí podría sospechar que puede haber una suerte de una curva de Kuznets con respecto al tema del desarrollo y el tiempo buen vivido, que exploro como hipótesis ahí, ¿no? Este tema de que llegado cierto nivel, ¿no? De la relación bienestar monetario versus buen vivir, llamémoslo así, ¿no? A medida que aumenta el bienestar, va aumentando el tiempo de buena vida hasta que llega a un punto, pensemos en Boltanski, pensemos en el espíritu del capitalismo, que llega hasta el punto que ya inclusive se dan procesos de alienación, que uno quiere seguir teniendo más a pesar de que ya es hipermillonario, ¿no? Entonces uno podría plantear esa hipótesis. Y el tema también de en el caso de Ecuador, nuestra población es tiene mucha raíz indígena y lo indígena es muy cooperativo. Entonces no me parece fortuito que cuando uno analiza en términos relativos de Ecuador a Alemania, que el tiempo buen vivido de Alemania vaya sobre todo al tema individual, ¿no? Al tiempo de ocio emancipador, llamémoslo así, y en el caso del Ecuador vaya hacia el tiempo de estar con amigos, de estar con la pareja, estar en la parte más social, ¿no? En la parte más comunitaria, ¿no? Entonces sí me permite evaluar eso y bueno, está justamente, puedo pasarle a Roger el artículo, está en la revista justamente de Coimbra, esta propuesta para estudiar. Yo creo que hay que analizar, se puede analizar esto en diferentes otros territorios, pero para mí el tema es un tema más, al menos cómo fue pensado esto, después ya cómo se utiliza es otra cosa, pero tiene que ver más con un tema político, ¿no? Después cómo se generan pienso en una cuestión muy concreta, ¿no? Al final del libro planteo como un decálogo de ucronías, ¿no? Y este ejercicio ya hicimos inclusive ucronías en el sentido de, este es el orden en cierta esfera, ¿cómo pensaríamos otro orden temporal, ¿no? Y solo pensemos en el tema de dos cosas, voy a decir, con respecto al tema de la pandemia, ¿no? Cuando uno analiza el tema de la pandemia con respecto, ¿cuál fue el indicador que más fue utilizado, ¿no? Fue principalmente cuánto cayó la economía, ¿no? En este caso, cuando uno, si es que analizaría bajo la propuesta metodológica, ahí que está, ¿no? Está el tema de los años de vida que cayeron, ¿no? Está el tema de la escolaridad, el tiempo de la escolaridad que disminuyó. Está el tiempo de la amistad, de las relaciones de la amistad que implicó uno encerrarse y dejar de estar con la amistad. Está el tiempo de la soledad que implicó mayor soledad, ¿no? Están otro tipo de variables que te permiten analizar de otra manera a lo que pasó, porque cuando hay un cambio social, sí o sí se va a alterar el tema temporal, ¿no? Cuando hay una revolución tecnológica, va a haber un cambio en esa temporalidad, ¿no? Entonces, por eso para mí, y cuando planteo la cronopolítica, ¿no? En el último capítulo digo, es necesario pensar, ¿no? ¿Cuáles son esas intervenciones en el orden temporal que sí o sí van a tener un impacto en la dirección de lo que planteó la sociedad? No es que plantea en este caso el autor René Ramírez, sino planteó la sociedad. Y entonces la idea es pensar en el marco de esa propuesta político-democrática, ¿no? Entonces no es que es un texto, en este caso, completamente neutro. Pienso, por ejemplo, en el debate del sindicalismo, ¿no? Con respecto al tema del tiempo, ¿no? Generalmente en el caso del Ecuador, por ejemplo, el tema de los sindicatos dice cuántas horas cuánto salario por hora, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo incorporo la lógica de todo el tiempo del trabajo de las mujeres a la disputa política, ¿no? Y le calculo acá, ¿no? Entonces, en el caso de Ecuador era la disputa de $10 a $11, ¿no? Pues si es que incorporas todo el trabajo que hace posible el trabajo asalariado, ¿no? La disputa va a ser pasar de 0.8 centavos a $3, que es inclusive ver mucho más
los procesos bajo la misma lógica para dar la disputa, en este caso de mejorar las condiciones materiales bajo la misma lógica, en este caso capitalista, llamémoslo así, que es tener más dinero, que se necesita también en el momento de transición. Entonces, claramente acá hay las propuestas de políticas, ¿no? Que el ver a través del tiempo implica nuevas intervenciones, ¿no? Y digo, y simplemente para terminar, hicimos ahora justamente, voy a dar un curso en Alemania, ¿no? Y parte del ejercicio era con los estudiantes en cada una de estas ucronías, ¿no? En la nueva División Internacional del Trabajo, en el tema de las relaciones con respecto al comercio internacional, en el tema de la dimensión sexual del trabajo, etcétera, ¿qué implicaría plantear nuevas políticas, ¿no? Pero además sabiendo una cuestión, y con esto también ataco un tema que a mí me parece fundamental dentro de esto, es cuál es la lógica que se da entre tiempo y ciencia, tiempo y tecnología, ¿no? Y ahí le articulo mucho al libro de Rosa, que es el tema de esta ciencia y la tecnología para la acumulación en el marco de la aceleración, ¿no? ¿Y qué implica la aceleración? Y este es el espíritu, en este caso, desde la perspectiva del propio capitalismo, es poner al tiempo como denominador, le llamo, ¿no? ¿A través de qué variables? Principalmente la productividad y la consumibilidad, le llamo yo, ¿no? Entonces, ¿qué es el objetivo? Si es que yo intento mejorar la ganancia, ¿no? Yo lo que busco es acelerar cada vez más la velocidad de circulación de los bienes y servicios y del capital o de lo que estoy consumiendo, ¿no? La propuesta del tiempo de la buena vida es pasar al tiempo como numerador, es decir, verle al acontecimiento sobre todo, ¿no? Y aquí es importante señalar justamente que eso implica todo un tema sobre cuál es el otro tipo de gobierno de los conocimientos que necesitamos, ¿no? Porque a mí no me preocupa de cierta manera este tema de la inteligencia artificial y el impacto que tiene con respecto al tema de lo que pasa en el trabajo. Me preocupa que eso implique mayor explotación y mayor alienación. Pero si es que esa inteligencia artificial o esa tecnología sirve para emancipar y tener más tiempo para lo que la sociedad decida y lo que uno individualmente decida, a mí me parece muy bien, ¿no? Entonces, el gran punto es que tal cual como está el modelo científico-tecnológico, apunta a un objetivo. Por eso es importante cambiar la función social de la ciencia, construir nuevos paradigmas, en este caso de gobierno de los conocimientos. Justo tuve la suerte de coordinar en la Conferencia Regional de Educación Superior el capítulo de Ciencia y Tecnología y tuvimos el debate sobre el tema de la ciencia y la tecnología que se necesitan para dar ese cambio que requiere, en este caso, en nuestras sociedades. Entonces, yo creo que acá hay un tema que hay que debatirlo, ¿no? Que tiene que ver con respecto al tema del trabajo, sobre todo. Cada vez más creo que hay un fenómeno que me parece súper relevante, que es el trabajo. O sea, el trabajo no garantiza vivir una vida digna ahora con sí mismo, ¿no? Entonces, todo el tema de la utopía del pleno empleo y del trabajo es necesario ponerle de relieve, hay que buscar un trabajo digno, pero también hay que ir mucho más allá, ¿no? Porque si es que uno ve el tema de cómo se da el proceso, si es que uno analiza el mismo capitalismo a nivel histórico, ¿no? Estamos en un nuevo momento de lo que señalan muchos autores, de un nuevo momento del capitalismo, que es una nueva forma de rentismo, y esa forma de rentismo está ligado principalmente a un rentismo de la información y del conocimiento, en donde la propiedad intelectual juega un rol fundamental y donde el proceso de transferencia de esa ganancia ya no solo se da a través del trabajo, sino a través de la usurpación de los diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Las 24 horas del día, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver qué es ese otro tipo de ciencia y tecnología que necesitamos para generar otro sentido del tiempo, ¿no? Otras temporalidades, ¿no? Yo creo que ese es un debate que hay que hacerlo dentro de las universidades y también afuera, ¿no? ¿Cuál es ese tipo de nuevo gobierno de los conocimientos con respecto a la pregunta que se hacía de la relación tecnología y ciencia, ¿no? Y el otro tema con respecto al tema de la subjetividad de la naturaleza, ¿no? Yo creo que eso fue un impacto. Cuando les hablaba del tema del Yasuni TT, para mí fue un punto de inflexión del gobierno, porque el rato que decidimos de explotar, ¿no? Obviamente fue un desencanto de muchos sectores de la población, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Entonces, uno a priori diría, el proyecto fracasó, ¿no?
bajo la lógica de cuál era el objetivo mismo del proyecto porque se extrajo los recursos naturales, en este caso el petróleo, ¿no? Pero cuando uno analiza ya intertemporalmente, ¿no? El rato que se explota se produjo un efecto no planificado, no deseado, sobre todo en la juventud, ¿no? De tal forma que hubo una apropiación del sentido de los derechos de la naturaleza que jamás hubiésemos creído que se iba a dar si es que no se explotaba en sí mismo. Tanto es así que hubo consulta popular después y que ganó ya la no explotación, ya hay un problema en términos normativos de lo que implica en este caso una decisión que se tomó de explotar con respecto a un grupo social, y ya que ahora fue la mayoría de la población, que decide, no, acá hay que respetar el tema de los derechos de la naturaleza. Entonces, al final de cuentas, tuvo un impacto en la subjetividad, ¿no? Todo el debate con respecto al tema de los derechos de la naturaleza y en este caso concreto con respecto a un hecho concreto que bajo la lógica, una vez más, del valor de cambio, ¿no? Lo racional era explotar, ¿no? Porque nos daban miles de millones de dólares que necesitábamos, ¿no? Pero bajo la lógica de otro tipo de valor, en donde el valor es la vida y las vidas, ¿no? En este caso incluido la vida, claramente era irracional, por decirlo de alguna manera. El tema es cómo poco a poco se va construyendo en el debate público, y ese es el punto principal, ¿no? Cómo generamos, en este caso, marcos analíticos, epistémicos, metodológicos, que permitan apoyar en el debate público, ¿no? Las propuestas de caminar, en el caso del Ecuador, a construir esa utopía que es la sociedad del buen vivir. Entonces, si es que nosotros seguimos con los mismos aparatos teórico-metodológicos, jamás vamos a poder conseguir. O sea, vamos a tener una camisa de fuerza porque vamos a querer ver un tipo de sociedad con, poniéndonos en este caso, los lentes de otro tipo de sociedad en términos ya metodológicos y en términos empíricos. Entonces, creo yo que ahí pueden haber otro tipo de metodologías, sin duda, ¿no? Acá está una propuesta más de otro tipo de metodologías que puede haber y otro tipo de marcos analíticos que pueden haber, que te ayuden, y por eso siempre digo, es bienvenido otro tipo de teorías y metodologías que ayuden a dar la disputa de ese sentido político que, en este caso, fue el sentido político que dio la propia sociedad y que yo creo que todavía en el caso del Ecuador habrá que seguir dando. Hay otra pregunta por acá que tenemos. Claro. Stephanie Maya dice, gracias por esta ponencia, doctor René, y gracias al departamento. Desde su propuesta y pensando en la necesaria resignificación del sentido y valor del tiempo, ¿cómo se recupera la libertad de la disposición del tiempo que se perdió con el desarrollo de las sociedades capitalistas? ¿Cómo se distingue esta propuesta de los intentos por resignificar el valor del trabajo? Por ejemplo, lo planteado por David Harvey, para contrarrestar la desigualdad en términos de acumulación de capital, aún reconociendo que no hay una forma objetiva de medir su valor. ¿Qué hallazgos arroja su investigación respecto a las luchas en el campo social que impactan en nuevas prácticas y discursos o que los reconfiguran más allá de lo producido en la academia desde las epistemologías del sur? Muchas gracias por la pregunta. O sea, con respecto al tema de la libertad recuperada, o sea, si es que algo en sí mismo te dice el tiempo, es que el tiempo no es acumulable. Entonces es irrecuperable, y ya bajo esa misma lógica ya tiene otra perspectiva de lo que implica analizar como unidad de análisis del dinero, ¿no? Entonces, a lo mucho, uno lo que puede reconstruir es el sentido de la historia y el tema de a nivel social o la memoria y el tema del recuerdo. Entonces, difícilmente uno puede recuperar, hay que resignificar, ¿no? Hay creo que un tema fundamental dentro de este análisis es el tema de la justicia intergeneracional, ¿no? En donde juega un rol fundamental pensando en la sociedad que tenemos ahora, las sociedades que todavía no existen, y obviamente resignificar lo que implicó en todos los grupos sociales las opresiones del mundo, pero recuperar, o sea, no, yo lo veo muy difícil, ¿no? El tema del trabajo para mí es un tema que hay que ponerle en el centro del debate, ¿no? Porque además, por ejemplo, ¿qué sale en el caso de Ecuador, no? Sale que hay propuestas con respecto también a la relación del trabajo y la subjetividad. Sale que el 90% del Ecuador, en Ecuador no se realiza en el trabajo que está, ¿no? Entonces,
cuando se pone como objetivo el trabajo, nos está diciendo, sí, dentro del sistema, tener para la plata para comer, bueno, está bien, ¿no? Pero el trabajo tiene que ser visto en tanto y cuanto también te permita realizarte dentro del trabajo, ¿no? Y eso implica, y por eso hay que meter dentro del debate, eliminar el estado de necesidad, ¿no? Y por eso no me parece menor en las transiciones este debate que a veces a mí me parece absurdo entre salario universal, ingreso universal o dividendo universal, ¿no? Yo creo que son los tres, ¿no? Son los tres, ¿no? Porque cada uno juega un rol en diferentes ámbitos políticos. Por ejemplo, el tema del dividendo universal juega el rol dentro de la disputa política con respecto al tema de las transferencias que se hacen a las grandes corporaciones transnacionales de las tecnologías de la información, ¿no? Entonces, tener una propuesta para generar impuestos a esos grupos, a esas grandes corporaciones digitales, a mí me parece importante, como que toda la parte que se está acumulando y que le está sirviendo a ustedes para tener cierto tipo de utilidades, también viene de lo que yo hago en el día a día por estar conectado en las redes, por estar haciendo en Facebook, por estar dando un like, etcétera, ¿no? Entonces, también en ese sentido, el tema del trabajo, el ingreso universal, el salario universal por todo el trabajo de los cuidados, ¿no? Y el tema del ingreso universal ciudadano, también porque ya nos dimos cuenta que como sociedad en este mismo, uno de los debates fundamentales para mí es señalar si es que el modelo económico o el modelo de acumulación va a permitir generar o ya no permite generar un trabajo que permita vivir una vida digna para todos, ¿no? Si es que no es así, que parece ser, dada la crisis de acumulación que tenemos, parece ser que en este mismo momento, mientras no exista una nueva revolución tecnológica, ¿no? Difícilmente se va a poder dar, ¿no? Necesitamos generar otro tipo de configuraciones sociales que permitan reinterpretar cuáles son los objetivos sociales. Y lo digo porque cuando uno analiza políticamente los proyectos que se llaman de la primera ola de gobiernos progresistas, ¿no? Muchos de los gobiernos progresistas pusieron el énfasis en los paradigmas, por ejemplo, de los procesos de industrialización, ¿no? Que son paradigmas para mí del siglo XIX, o sea, son paradigmas que es necesario superarlos, no es menor tener eso, o sea, generar valor agregado, pero esto ya fue recontra demostrado que los propios procesos de industrialización, dadas las estructuras sociales, ahí pensemos dentro del tema del colonialismo interno de Pablo González Casanova, todo el tema de los teóricos de la dependencia, ¿no? Dada la estructura que tenemos, los procesos de industrialización no generan mayor democracia y no generaron mayor redistribución, sino generaron escasamente eso. Entonces necesita una transformación mucho más profunda bajo esa perspectiva. Entonces, creo yo que hay que poner el trabajo en el centro del debate, pero también para pensar qué implica construir una sociedad que vaya más allá del valor trabajo, ¿no? Por eso yo creo que es necesario ir hacia una sociedad que ponga el énfasis en general en la vida, y no solo en la vida humana, sino en la vida con la naturaleza. Por eso para mí es necesario construir nuevas teorías del valor que hay que sentarse a hacerlo. Obviamente yo no lo hago, pero digo que es necesario hacerlo para no caer bajo la misma lógica de razonamiento que te llevan a dar las mismas respuestas que ya teníamos hace mucho tiempo. Gracias. Tenemos otra pregunta de Roger. Adelante. Sí, sí. Mi pregunta y ahorita lo explico más, pero ¿por qué piensas que es tan difícil convencer no solo a los gobiernos, pero a poblaciones en general, el valor de esto de tomar el buen vivir en vez de la riqueza monetaria como la medida importante? De alguna manera parece tan lógico, ¿no? Y tan fácil de ser convencido de esto. Pero, bueno, me llama la atención de este estudio sobre Alemania y Ecuador, pero pregunto, como de todas maneras, ¿cuántos ecuatorianos dirían
que preferían estar en Alemania, ¿no? Y pienso en las mismas reacciones que yo recibo como norteamericano en México, haciendo como la migración al revés, que es como un poco una reacción como de, esto no tiene sentido, ¿no? Y aunque, bueno, yo creo que podría llegar a cierto acuerdo con estas mismas personas que tal vez vivir en México es mejor de muchas maneras que vivir en Estados Unidos. Y no sé si esto va en la misma línea exactamente, pero siempre me frustra un poco cuando escucho de estos estudios, y no sé cómo los hacen, de felicidad en el mundo, y siempre sale primero Finlandia o algo así. Sí. Bután y luego México. Luego Finlandia. Sí, no, Sí. No, ya no somos tan felices. Bueno, Ya no. bueno. Y entonces digo, ¿de dónde sacan esto, no? Pues yo, bueno, no es Finlandia, pero yo pasé un año viviendo en Noruega y para mí era horrible, ¿no? Entre, bueno, clima, pero también cuestiones sociales entonces, y bueno, siento que toda la gente del norte vienen al sur para vacaciones y para vivir de estas otras formas. Entonces, no sé, siento que hay un contraste extraño entre que el argumento para el buen vivir es, por un lado, tan obvio, pero por otro lado, como que no convence, y no solo no convence a los ricos y poderosos, pero no convence a la gente que migra de aquí a Estados Unidos, etc. Sí, es una muy buena pregunta. Yo le he dado vueltas, o sea, una vez más desde la experiencia de lo que vivimos en Ecuador. Yo creo que el capitalismo es muy seductor y muy atractivo, ¿no? O sea, y además porque hemos vivido tantas décadas, tantos siglos en ese mundo que la gente sabe que tener más te hace más feliz. Dice, la gente tiene ese espíritu, entonces destruir algo que es hegemónico es muy complicado para empezar, ¿no? Y no creo que exista algo tan simple desde los otros paradigmas, llamemos así, políticos, ¿no? Desde los otros proyectos políticos, sea el equivalente a lo que es el consumo, ¿no? En términos de simpleza, ¿no? Y por eso a mí también me interesa reducir la complejidad a pesar de que implica verla complejamente las cosas, ¿no? Porque el capitalismo te vende muy fácilmente las cosas a través del consumo en sí mismo, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Yo creo que ahí uno puede darle la disputa mucho por el tema que le des al sentido del tiempo, ¿no? Ya me voy a referir con respecto a esto. El otro punto, en el caso del Ecuador, fue un tema que justamente, y digo una vez más, o sea, es un proyecto al que yo pertenecí, ¿no? No vimos el alcance de lo que la sociedad estaba proponiendo, ¿no? Y lo que se hizo prácticamente la traducción automática, ¿no? Al carecer de marcos analíticos, ¿no? Teóricos, metodológicos, empíricos, ¿no? Hicimos la igualdad o la equivalencia de buen vivir con desarrollo y con bienestar. Ya le prostituiste al mismo concepto de buen vivir, ¿no? Entonces, si es que el proyecto político, ¿no? Que supuestamente permitió, porque no es que nosotros lo hicimos, sino permitió estas luchas, yo le llamo de resistencias creativas, innovadoras, generen una propuesta social que después uno, en algunos aspectos sí lo hicimos, pero muy escasamente, en los otros fue el equivalente buen vivir que bienestar, ¿no? Entonces, si es que uno mismo no lo plantea de que es necesario otro tipo de intervención, o sea, ¿quién lo va a plantear? Entonces regresa otra vez al viejo paradigma, ¿no? Entonces, eso para mí es, por eso la importancia de pensar en el mismo momento de la propuesta política qué implica un cierto tipo de intervención que empiece a generar otro tipo de sentidos comunes, ¿no? Para mí el tema fundamental es cómo se construye otros sentidos comunes. Yo creo que, por ejemplo,
esta cuestión emblemática que fue el proyecto Yasunité sí construyó nuevos sentidos comunes, ¿no? Que implicaba salir de la lógica de los combustibles fósiles, que es el centro del capitalismo, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio, ¿no? Yo creo que el otro que está produciendo un cambio así, poco a poco, paulatinamente, es del feminismo, ¿no? O sea, sin duda, o sea, creo yo que ahí hay un cambio que poco a poco se ha ido labrando y que se empieza a construir nuevos sentidos comunes. De ahí con respecto al tema de los ecuatorianos que quieren irse a Alemania, ¿no? En los 10 años del 2007 al 2017, cuando se vio que había mejores condiciones, creo que somos de los pocos países que se dio la cuestión inversa. Empezaron a regresar los ecuatorianos a Ecuador, ¿no? ¿Por qué se va la gente en este caso del Ecuador, no? Se va porque obviamente no hay oportunidades y ahí sí buscan salir, pero el momento que se empezó a dar, se revirtió, ¿no? El flujo migratorio. Y no solo eso, ¿no? Empezaron a venir gente, hay muchos análisis con respecto a eso, en términos de el drenaje de cerebros de sur hacia el norte. En el caso del Ecuador, también por políticas públicas concretas, fue al revés, del norte hacia el sur, ¿no? Entonces yo creo que ahí también, yo creo que la gente valora mucho, pero también sabe que tal cual como está funcionando el sistema, ese sistema le hace que uno le tenga que abandonar su tierra, ¿no? Eso al menos presiento en el caso del ecuatoriano y como digo, ahora estamos otra vez que se vuelven a implementar políticas neoliberales en otro momento de estampida migratoria, ¿no? En el caso de... Con respecto al tema de la felicidad, a mí me parece que justamente hice una investigación en el Perú que era, la pregunta era, ¿por qué los pobres son felices, no? Porque analicé la pobreza en términos, siempre me interesa analizar lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Y a través de tres hipótesis, ¿no? La hipótesis del tema del Zoom politicón, la parte participativa democrática, ¿no? El tema de la religión y el tema de las uvas amargas, ¿no? La adaptación de las preferencias a las miserables circunstancias que vive gente pobre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me salía ahí? Que lo que más importante de todas estas hipótesis era la hipótesis de las uvas amargas, ¿no? Lo que hacen la gente pobre es bajar los umbrales, los umbrales de expectativa, y al bajar los umbrales se sienten rápidamente satisfechos y son felices, comparando a través de análisis justamente de experimentos, de cuasi experimentos, ¿no? En el caso del Perú. Entonces, yo creo que ahí el tema de felicidad, ¿no? Es necesario justamente poner muchos peros cuando se trata de analizar. La economía hedónica es de las que más se ha desarrollado en los últimos términos empíricos, en las últimas décadas a nivel mundial, ¿no? Pero es necesario siempre poner, hay todos los signos de interrogación, justamente por el tema de cómo se conforman las preferencias y cómo se conforman los deseos, ¿no? Y cómo intervienen las estructuras sociales en la conformación de esos deseos, ¿no? Entonces, pero eso no significa que uno no tenga que ver el lado subjetivo, ¿no? Como les decía, yo les contaba, hay justamente en un libro que le llamo La Gran Transición, en el capítulo segundo, trabajo el tema de la paradoja del bienestar objetivo, malestar subjetivo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó dentro de nuestro proceso? Nosotros, como midamos del 2007 al 2017, sea pobreza de ingresos, de consumo, de necesidades básicas insatisfechas, de pobreza multidimensional, desigualdad objetiva, desigualdad subjetiva, como sea, mejoró Ecuador, ¿no? Pero cuando uno va a ver en las clases medias, ¿no? Uno ve que las clases medias, a pesar de que mejoraron, ¿no? Se sienten más pobres en términos subjetivos. Entonces, ahí uno dice, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, justamente, y eso hay algunas explicaciones con respecto a eso, del tema de las expectativas que tienes de ser parte del 1%, no conseguirlo, el tema de patear la escalera para que nadie más suba, etcétera. O sea, hay muchas explicaciones de eso, pero son temas que nosotros no contemplamos el momento de la misma implementación de la política pública, ¿no? Y además que con un tema de generalmente de tomar distancia y sentirse que esa mejora, que sí, obviamente muchos de las veces tuvo componentes de ciertos temas meritocráticos individuales, ¿no? Puedo dar el ejemplo de las becas, ¿no? A nivel de estudiar a nivel internacional, ¿no? Hicimos una política de becas muy importante para salir a estudiar al exterior y todo el mundo creía que era todo por una cuestión meritocrática propia, ¿no? Antes no había la política,
Entonces después dijeron, no, esto es mío y no tiene nada que ver con el proceso político. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces el tema es cómo las intervenciones políticas, públicas o sociales dentro de la comunidad, qué tipo de subjetividad están generando, ¿no? Y son temas que, lo puedo decir a primera voz, no fueron discutidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí es necesario no solo discutir el tema de la movilidad ascendente, sino la cuestión que le llamo también el tema de la movilidad horizontal, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que tienes proyectos políticos que dices, y ahí creo, justo estoy terminando un libro sobre el análisis comparativo de los últimos 20 años de la economía política de la desigualdad de ingreso y de la riqueza, ¿no? Y hay justamente uno de los temas que veo son las trampas de primero los pobres, pero digamos que ese fuese el proyecto político, ¿no? Si es que uno saca a todos los pobres de la pobreza, se terminó el proyecto político histórico que uno está haciendo. Entonces, si es que no logras incorporar también dentro del proyecto político a las otras clases sociales, el proyecto político per se va a fracasar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es necesario también ver en este sentido cómo uno genera también cierto tipo de intervenciones sociales que la persona que ya está bien, ¿no? Sepa que puede seguir avanzando, ¿no? Pero no bajo la misma lógica de una estructura piramidal en donde no todos entran en la cúspide. Entonces, es necesario, a poner metafóricamente, pensar otra figura que sea diferente a la pirámide social dentro de la propuesta social, político-histórica que se está planteando, ¿no? Y todos son debates que no lo dimos, no se dio, y obviamente tuvimos un efecto boomerang con respecto a la subjetividad, que a mí me parece más importante, inclusive el tema a veces de la objetividad, o sea, tan importante como, pero a veces más importante, el tema de qué tipo de subjetividad se construyen en los procesos de cambio social. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Con esto estaríamos cerrando la participación de nuestro invitado, René Ramírez Gallegos. Te agradecemos muchísimo No, muchas gracias. la participación. Agradecemos a las colegas que están, creo, todavía ahí por medio de Zoom. Y bueno, pues nada más invitarles a nuestras siguientes sesiones del seminario permanente que ya están publicitadas en redes con un flyer genérico, pero que seguramente cada evento tendrá ahí Sí, el siguiente. su formato. En 15 días, de hecho, con otro René Torres. René Torres, correcto. Bueno, Muy pues bien. muchísimas gracias a todos y todas. Gracias.